Día 15 de junio. Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, fundadora del año 1865. Micaela significa Dios es mi fuerza. Esta mujer heroica, que nació en Madrid, en España, en 1809, tuvo que pasar por situaciones verdaderamente amargas antes de llegar a la santidad. Su familia se destruyó cuando ella aún era muy joven. Era todavía joven cuando murió su madre. Su padre murió también inesperadamente. Su hermano Luis pereció en un accidente al caerse de un caballo, y su hermanita Engracia fue llevada imprudentemente por una niñera a ver la escena del ahorcamiento de un criminal, y la pobre joven, al ver esa escena, se enloqueció. Le quedaba solo una hermana, Manuela, pero ésta tuvo que salir al destierro porque los enemigos políticos de su esposo se apoderaron del gobierno. Recibió una educación muy seria. Empieza un noviazgo y después de 3 años de amistad muy armoniosa y muy santa con su novio, éste de un momento a otro se aleja porque sus familiares se lo han ordenado así. Entonces las lenguas maledicientes se dedican a hablar mal de Micaela. Ella en su autobiografía añade: en vez de hablar de esto con mis amistades, lo que hacíamos era llevar cuenta de los rezos que hacíamos y ver quién había rezado más. Su hermano fue nombrado embajador en París y después en Bruselas. Micaela era de familia de alta clase social española. Ella tuvo que acompañarlo y entonces empezó una vida muy especial: madrugar muchísimo para alcanzar a hacer sus prácticas de piedad, ir a la Santa Misa, comulgar y aprovechar la mañana para hacer otras obras de caridad. De mediodía en adelante asistir a los banquetes diplomáticos, bailes, funciones de teatro, salir de paseo a caballo, rodeada de gente de la aristocracia y mostrarse siempre alegre y sonriente, a pesar de los dolores continuos de estómago a causa de una especie de cáncer que parecía devorarle el vientre. Ante tantísimos peligros para su virtud, lo que conservaba en gracia de Dios a la joven y elegante Micaela era su comunión diaria, las mortificaciones que hacía y el haber encontrado un santo director espiritual. Una de sus mortificaciones consistía en que cuando iba a funciones de teatro, donde la gente se presenta muy deshonestamente vestida, ella se colocaba unos anteojos que por más que esforzara la vista no la dejaban ver lo que pasaba en el escenario. Mientras por las tardes y noches tenía que estar en las labores mundanas de la diplomacia, por las mañanas estaba visitando a los pobres, enfermos e iglesias muy necesitadas. Su familia era muy adinerada y así podía ayudar a muchos. El padre Caraza, su director espiritual, le recomendó que al volver a Madrid se entrevistara con una dama muy santa llamada María Ignacia Rico. Así lo hizo, y entonces aquella caritativa mujer la llevó al Hospital San Juan de Dios, donde estaban las mujeres de mala vida que caían enfermas. La santa afirma que allí sufre el olfato, la vista, el tacto, los oídos, que todos los sentidos tienen allí ocasión para padecer. Micaela ni siquiera sabía que existía esa clase de mujeres y nunca se había imaginado que los hombres dieran un trato tan injusto y cruel a esas pobres criaturas después de haberlas corrompido. Aquel espectáculo fue para Micaela como una revelación del cielo. Se movió de compasión ante la situación de esas pobres mujeres, y cuando supo no solo la situación horrorosa de ellas enfermas al verlas así enfermas en el hospital, sino la espantosa vida que les esperaba cuando salieran de allí, pensó que era absolutamente necesario hacer algo concreto para ayudarlas, y con su amiga María Ignacia consiguieron una casita para llevarlas allí a las muchachas en peligro, con el fin de preservarlas, y a las que ya habían sido víctimas, para curarlas y salvarlas. Y sucedió entonces que alrededor de Micaela hubo una tormenta de incomprensiones y de abandonos, aún de sus mejores amistades. Nadie quiso entender aquello que ella estaba haciendo. Hablaron mal y dijeron mucho acerca del trabajo que estaba haciendo para ayudar a estas pobres mujeres. Pero ella no dio oídos a estas voces e hizo todo lo contrario, para poder dedicarse por completo
a la causa que había empezado, decidió dejar su casa elegante en un barrio rico y se fue a vivir con estas pobres mujeres a una casa miserable, pero así poder dedicarse completamente a ayudarlas. Pero sus antiguas amistades no se quedaron en silencio, pues le llevaron al señor arzobispo cuentos y calumnias. Entonces el arzobispo envió a un sacerdote para que sacara de la casa de Micaela al Santísimo Sacramento, pues allí tenían una pequeña capilla. Pero cuando el sacerdote llegó, la santa se dedica a orar por él, y éste, después de rezar unos minutos de rodillas, cambia de parecer y se va sin llevarse el Santísimo Sacramento. Un día tuvo que ir a una casa de mala vida a rescatar a una muchacha a la cual tenían allá obligada. La insultan, le lanzan piedras, le dicen todas las vulgaridades que nunca había escuchado, pero ella, sonriendo como si estuviera recibiendo honores, sale por entre la multitud infernal, llevándose a la muchacha y salvándola para siempre. Una vez la reina de España, que la apreciaba mucho, la invita al palacio a pedirle unos consejos. Entonces Micaela, que en otros tiempos era una de las mujeres más elegantemente vestidas de la capital, se va para allá con vestidos viejos y destenidos. Las damas de la corte se burlan de ella y ni siquiera le contestan el saludo, pero ella sale de aquel palacio muy contenta porque pudo practicar la virtud de la humildad. Sucedió en otra ocasión que una mujer le inventa tremendas calumnias y las esparce a los oídos de muchos. El obispo llama a Micaela y le lanza el regaño más espantoso. Su mismo director espiritual, el padre Caraza, le niega hasta el saludo por haber escuchado esas calumnias. Micaela no se defiende. Ella recuerda lo que decía San Francisco de Sales: Dios sabe qué tanta cantidad de fama necesito y Él me concederá la suficiente fama para que pueda seguir trabajando por las almas. Después saben que todo lo que habían dicho eran calumnias y le piden perdón. Ella, mientras tanto, no había perdido la alegría ni la paz. El 6 de enero de 1859, con 7 compañeras, funda la comunidad de las Hermanas Adoratrices del Santísimo Sacramento y se dedican a adorar a Cristo Jesús en la Eucaristía y a trabajar por preservar a las muchachas del peligro y a remediar a los pobres que ya cayeron en los vicios y en la impureza. Su comunidad se extendió rápidamente por Barcelona, Valencia y Burgos y otros lados de España. Ella, escribiendo a sus religiosas, les decía: difícil encontrar otra fundadora de comunidad que haya sido más acusada, más calumniada y regañada que yo. Mis acciones la juzgan de la peor manera posible, pero también podía repetir las palabras de San Pablo: poco me interesa lo que la gente está diciendo de mí. Mi juez es Dios. En sus casas coloca esta bella frase, un mensaje de Dios a sus religiosas para que no se desanimaran en la pobreza y en las dificultades: mi providencia y tu fe mantendrán la casa en pie. La madre Micaela había estado socorriendo a los enfermos en la peste de tifo negro en los años de 1834, 1855 y 1856 y había logrado no contagiarse. Pero en el año 1865, al saber que en Valencia había estallado la terrible peste del tifo, se fue allí a socorrer a los enfermos y se contagió de la mortal enfermedad. El padre confesor le dijo: Padre, esta es mi última enfermedad. Y en verdad que fue la última y la más dolorosa. Calambres casi continuos, dolores grandísimos. El médico declaró: nunca había visto a una persona sufrir tanto y con tan grande paciencia y heroísmo. El 24 de agosto de 1865, a las 12, abrió los ojos, los elevó hacia el cielo y murió. La enterraron sin ninguna solemnidad en una fosa ordinaria en el cementerio. Pero Dios la glorificó haciendo milagros por su intercesión, y hoy sus religiosas siguen salvando del pecado y la perdición a muchos jóvenes en el mundo. Santa Micaela, tú que aprovechaste tu temperamento tan fuerte para dedicar todas tus energías a salvar las almas,
haz que también nosotros aprovechemos las cualidades que Dios nos dio para lograr llevar muchas almas al cielo y la nuestra también.